Bienvenidos al podcast de los negocios handmade. Si quieres crear un proyecto rentable, sostenible en el tiempo y con tu energía, este es tu podcast. Soy Emma Bover. Hola, muy bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de los negocios handmade y estamos con Anne. Hola Anne, ¿cómo Hola estás? Emma, bien, muy bien. Con ganas de hablar de precios porque hoy abordamos el tema de poner precio. Abrimos melón, Anne, que este es un temazo que creo que nos puede dar por una temporada. Posiblemente sí, porque además es uno de los temas que más preocupan y que en el desarrollo de un negocio es de los más importantes, porque una buena decisión en precio pues facilita mucho que el negocio sea rentable y una mala decisión Complica mucho las complica, cosas. complica la sostenibilidad. Sí, sí. A Entonces mí es muy importante. está claro que es uno de los temas recurrentes que a mí también me hacen mucho. Me preguntan muchas veces, ¿estoy poniendo un buen precio? ¿El margen cómo calculo? Pues vamos a ver. Empecemos por el principio. O sea, claro, el primer paso para calcular el precio es saber los costes. Correcto. ¿Cómo organizamos estos costes? A ver, explícame. Yo tengo una manera de organizarlo, pero claro, nos hablan de esto, variables, fijos, indirectos, directos, precio hora. A ver, todo este vocabulario que nos abruma. ¿Cómo lo podemos entender de una manera que sea accesible y fácil para alguien que de entrada, cuando oye todo esto, tiene piel de gallina? A ver, hay muchos tipos de costes y además están entrecruzados. Es decir, un coste variable puede ser además directo o indirecto. Entonces, para no entrar en definiciones técnicas, vamos a intentar hacer una visión lo más práctica posible, Genial. ¿vale? Entonces, los costes, la primera separación que vamos a hacer es entre costes que vienen por factura, ¿Vale? O sea, todo ¿vale? eso que yo me gasto para poder producir sería, ¿no? Para poder Sí, hacer lo que yo lo haga. que un proveedor, pues las compras de materiales, el dominio de la web, todos esos que tú tienes un documento que te indica cuál es ese Vale. O coste. sea, no solo los del producto, sino también los de plataformas de venta o de lo que sea, que tenga una Sí, factura. todos los costes que vienen con un documento que es el justificante de ese coste, ¿vale? Esos costes, en teoría, son los más fáciles de saber cuál es el coste, porque tienes un papelito que te dice cuál es el coste. Claro, Y pero luego tenemos los costes hora, que esos costes hora tú no tienes ningún papelito que te diga, porque es una decisión del handmaker, que él tiene que decidir qué salario quiere que el negocio le pague ujú. y tiene que decidir cómo reparte esas horas. Claro, pero a ver, vayamos por partes. Tenemos los costes de factura que decías y claro, yo sé muy bien calcular, hacer X producto me cuesta 1,5 metros de tela, 3 cremalleras, tanto de hilo, bla, 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 o de plata o de lo que esté creando yo. Y esto para mí es muy fácil, esto lo puedo imputar en el producto. Pero, por ejemplo, la web, cómo la imputo en el producto? Vale. Los costes que nos vienen, los dos tipos de costes, los que vienen por factura y los costes hora, ¿vale? Yo suelo hacer tres agregaciones. Los costes directos para crear el producto. Es Vale. decir, sin ese coste no hay producto, ¿vale? Un ejemplo, pongamos que hacemos joyas. Sin el material que utilizas para hacer la joya, sin imagínate que son pendientes, sin las anillas para atar el pendiente, sin todo eso no hay pendiente, No hay pendiente. ¿vale? Yo creo que esto lo tenemos claro todos. Esto es fácil. Ese es el más intuitivo y más fácil de encontrar, ese coste, y se reparte por unidad de pendiente. ¿Qué Sí, haces? sí, sí. Vale. Luego tenemos los costes para gestionar el producto. Es Claro. decir, si tú mandas ese producto en una cajita, Ujú.
la cajita, tienes pendientes sin la cajita, pero la cajita es necesaria porque forma parte del conjunto del valor que tú le estás dando al cliente. La caja, si le pones una etiqueta, si le pones una decoración, si decides enviárselo a costa del handmaker. Claro, pero Todo esto, aunque eso, no sea de producto, también es fácil imputarlo porque lo puedes calcular por unidad. efectivamente, Vale, por lo tanto, ¿vale? tenemos el crear el producto, lo que está alrededor del producto, La digamos, gestión del la gestión del producto, producto, pero el producto en sí que se puede imputar. Aquí seguimos y es fácil. vale. Y ahora los más complicados, que yo los llamo costes de gestión del negocio, Vale, ¿vale? claro. Que aquí esto es Tú, muy importante porque aquí hay, ¿qué incluimos en los costes de gestión del negocio? pues, por ejemplo, si tienes una web, el coste del dominio y de el mantenimiento de la web es un coste de negocio. Si tienes un gestor que te lleva la contabilidad, eso es un coste del negocio. Si tienes un local, el alquiler del local, eso es un coste del negocio. Entonces, todos los costes ¿Los que autónomos son coste de negocio? los autónomos son coste del negocio, Pues vale. correcto. Entonces, todos esos costes son una decisión del handmaker de cómo quiere estructurar su negocio. Un Vale. handmaker puede decidir montar una habitación dentro de su propia casa para hacer sus creaciones, Sí, que lo o hacemos puede casi todos. decidir alquilar un local donde trabajar. Entonces, es una decisión del handmaker que no afecta directamente al producto, sino que es una decisión de negocio, de cómo Ujú. él quiere crear su negocio. Entonces, Sí. estos costes de gestión del negocio, normalmente las facturas vienen por periodos de tiempo. Si Ujú. tienes un alquiler, pues es mensual. Si tienes un coste del gestor, pues puede ser mensual o trimestral. Entonces, como van asociados a periodos de tiempo. Vale, yo tengo que decir que personalmente lo calculo anualmente, porque el dominio lo pago anual y me sale más, o sea, me aclaro más calculándolo a nivel anual y en todo caso después hago divisiones, porque hay muchas cuotas que también si las pagas anuales Más es barato. más barato y tengo que decir que para mí anual es mucho más clarificador, pero claro, si lo hago anual también necesito también un histórico, ¿no? De saber realmente, A ver, aquí importante, si decides anual, todo es anual. vale, Los que te vienen mensuales, evidentemente, sí, multiplícalos sí. por 12, los que te vienen trimestrales, multiplícalos, es decir, el mismo criterio para todos esos costes del negocio. Vale. Porque si haces unos anuales, otros semestrales, otros mensuales, ahí tendrás una mezcla No, claro. que no será real, que no Sí, será sí, realista, sí, ¿vale? sí. Entonces, si decidimos anual, pues anual. Pero, por ejemplo, puede haber algún handmaker que él trabaje durante 6 meses y los Claro. otros 6 meses decida hacer otra cosa, Sí, o ¿vale? producción. Hay muchos que en verano o tienen temporada de verano o de invierno y después hacen Mm, solo producción. Depende del tipo de producto, si es un producto de verano o un producto de invierno. o de invierno. Entonces, claro, el coste de la web le va a seguir veniendo anual, Claro. pero él que tiene que hacer, dividirlo y coger esos 12 meses y aplicarlo a la mitad, al periodo, a los 6 meses, Ujú. ¿vale? O sea, normalmente yo recomiendo la visión anual porque te da un conjunto que luego es replicable, porque luego Claro, sí pero que cada año suele ser parecido al siguiente. vale. Y una vez tenemos calculado, o sea, sabemos que es anual, pero lo dividimos por 12 y sabemos que tenemos ese gasto fijo o O recurrente recurrente. cada mes. Todo Mm. esto, ¿cómo lo imputamos al producto? Porque claro, Aquí viene la dificultad. sí, ya lo sé. Yo tengo mi fórmula, pero tú explica la tuya. Aquí hay que hacer creo, mi recomendación sería hacer una combinación entre el histórico y las previsiones para los próximos 12 meses. Es decir, el año pasado, cuántos productos creé, hice, y entonces ese coste anual lo divides entre el número de productos que has hecho, Ujú, ¿vale? Ah, si son diferentes tipos de producto, ¿vale? Que ujú. unos requieren más gestión y otros requieren menos gestión,
pues voy a usar un palabra, hay que ponderar. Es decir, si tú tienes 1.000 euros de coste de gestión del producto y tienes dos productos, uno que te cuesta el doble que el otro, pues no repartes los costes de gestión igual entre los dos productos, sino le das a cada uno la parte La proporcional que proporcional. le corresponde, Vale. ¿vale? Entonces, miras el histórico, miras cuánto hiciste y luego analizas tus previsiones, lo que crees que vas a hacer en los próximos 12 meses. ¿Por qué? Porque normalmente tomamos las decisiones de qué gastos de gestión del negocio vamos a tener antes de producir. Claro. Te comprometes antes de vender. Entonces, para hacer ese reparto, tienes que pensar lo que crees que vas a vender. Claro. ¿Vale? Y ahora yo, que está relacionado con la metodología que yo me he ido creando y con quien he ido yo también viendo cómo realmente me lo hacía más fácil. Yo sin entender los números a priori, ahora ya los veo diferentes y la verdad es que tenemos que decir que las discusiones que tenemos de números, Anne y yo, a veces son importantes, pero... Claro, y ahora aquí ya introduzco el tiempo. Una de las cosas que yo hago es todos estos costes que decíamos ahora, es calcularlos a mi precio hora. Y en vez de calcularlo por el número de productos, lo calculo en función de las horas que yo trabajo. Y a partir de aquí calculo mi coste hora base, sin contar mi sueldo, de todos los costes. O sea, ¿qué me cuesta a mí ir a trabajar o trabajar tanto si trabajo como si no? Porque me cuesta trabajar. Y tener un negocio tiene un coste base, tanto si hay actividad como si no. Y esto yo lo reparto con mis horas de trabajo, el número de horas que yo trabajo. Y a partir de aquí me ayuda a calcularlo. Pero si no, si lo calculamos de la manera que tú dices, claro, esto es complicado. Incluso a veces me preguntan, digo, bueno, yo calculo el coste base y lo multiplico por 2. Digo, bueno, pero no solo puedes multiplicarlo por 2, ¿no? Lo hacen como intuitivamente, que les dicen, bueno, sí, añades, claro, es un poco más porque depende también eso de los productos que vendas y de las horas que estés trabajando. ¿Cómo podemos gestionarlo para que nos lo podamos simplificar al máximo? Vale, mira, tú me has dicho que te calculas un coste hora sin contar tu sueldo, que es como el coste hora base tuyo. Ese coste hora base tuyo es exactamente el mismo que estábamos hablando de coste del negocio. Vale. Es lo mismo. Es Es lo decir, mismo. tú decides para tener tu negocio, tener una serie de infraestructura y una serie de costes. Lo que yo te estaba diciendo que se reparte por unidad de producto que crees que vas a vender en los próximos 12 meses, el criterio de reparto que tú utilizas es el número de horas que tú dedicas, en vez del número de productos que... Vale. Entonces, pero que al fin y al cabo acaba de ser lo mismo, ¿no? es un reparto, no hay una fórmula mágica, porque hay dos cosas muy importantes. No hay dos negocios iguales y no hay dos handmakers iguales. Bueno, y lo que nos repetimos siempre, que las finanzas es algo que se mueve, que crece, que vive y que la contabilidad va en función, porque si ahora yo de golpe decido diversificar, también va a cambiar un poco. Te va a O cambiar mucho. todo, te va a cambiar todo. Entonces, ¿cuál es la fórmula adecuada? La que al handmaker le haga sentir que controla sus números, ¿vale? Entonces, lo que tú has comentado de que a veces cogen los costes y intuitivamente los multiplican por 2, muchas veces es la fórmula adecuada, porque esa intuición que ellas tienen es una intuición que no lo sabe, pero está basada en sus números. ¿Qué es lo importante? Que si en vez de hacerlo intuitivamente encuentran su herramienta de cálculo, cuando deje de ser 2 y pase a ser 2,25 o 1,75, se van a dar cuenta. Claro. Si no, pueden estar durante un año haciendo un coste por 2 y que las circunstancias hayan cambiado y no se han dado cuenta y pasan de ganar a perder. Sí, sí, sí. Entonces, por lo tanto, ya viendo esta parte del coste, tenemos que tener claro lo que gastamos nosotros cada mes, sí o sí, y los variables del producto. Y a partir de aquí calculamos el precio objetivo.
el valor objetivo. El correcto. valor objetivo. Que son Y costes. Que aquí también se pueden incluir nuestras horas de trabajo, porque ahora hablamos de que no calculábamos las horas de trabajo. Si aquí sumamos las horas de trabajo, que este es otro melón que podría dar, porque claro, ¿qué horas? Hay handmakers que dicen, no, esto lo hago media hora, pero bueno, y la hora de preparación y el rato que o después, o ir a comprar el material, o lo que me cuesta gestionarlo. Muchas veces, muchos handmakers cuentan el rato de creación nuclear de ese producto y no cuentan. Bueno, me pongo de ejemplo, yo recuerdo una vez, o sea, tenemos vestidos acabados, los vestidos están acabados, solo faltan a poner los cierres que vienen aquí alrededor del cuello. Claro, piensa que van 16 corchetes puestos aquí, porque son 5 y 3, pero en los dos lados. O sea, que imagínate, no son 16, son 32 bajadas por 25 vestidos. O sea, tú ya tienes el vestido acabado, solo faltan los cierres. Y esto por 25 vestidos son más o menos 2 días enteros de coger agujetas con la máquina, de ir poniendo 32 cierres a los 25 vestidos. Y tú tenías la impresión que el vestido ya lo ves acabado. Claro, son cosas de estas que en un vestido no lo notas, y yo en 25 evidentemente ya lo notaba, pues se nota mucho, pero dices, bueno, ya está, y otras veces que hacía otros vestidos, bueno, ya está acabado, y te pasas como 2 horas haciendo acabados porque el vestido quede impecable, porque tiene que quedar impecable. Pero claro, como ya habías acabado en tu cabeza, no cuentas estas 2 horas después. Y hay una parte, y soy consciente de que hay una parte de ocupación mental de ese vestido que es impagable, porque nosotros, los handmakers, tenemos esto que nos hierve dentro, y nuestro producto va más allá de solo la facturación, sino que le ponemos ese algo más. Pero como en cualquier trabajo, tú en cualquier trabajo que quieres hacer bien, hay una parte que pones de tu alma y de tu talento, y esto es tu valor. Pero claro, a la hora de contar horas, ¿cómo hacemos? ¿Qué horas vamos a contar? Mira, hay que contarlas todas. Y en todo caso después ya renunciaremos, ¿no? A ver, hay que contarlas todas. Evidentemente, las horas de inspiración, es decir, no es necesario que el handmaker vaya con una libretita y vaya apuntando exactamente los minutos que dedica a cada cosa. No, o sea, hay un refrán que dice que no nos cueste más el collar que el galgo. Sí, está claro. O sea, hay que buscar herramientas prácticas. Pero igual que hemos dicho que los costes se separan entre los costes que son necesarios para tener el producto o el servicio que vendes, los costes que son necesarios para gestionar ese producto y los costes que son necesarios para gestionar el negocio, con las horas pasa exactamente lo mismo. Es decir, hay horas que son para crear el producto. Sin esas horas no habría producto. Bueno, yo siempre digo que una creación de producto también es una inversión, porque tardas y después hay que, bueno, el pilar de viabilidad handmade es que una vez tú ya has creado este producto y has hecho esta inversión de tiempo y de talento, es decir, dinero, pues después la pones en óptimas condiciones, creas todo el proceso de creación y lo optimizas constantemente entrando en el hábito, ¿no? En la mecanización de ciertos procesos. Pero claro, hay una pequeña parte de inversión en esta parte de creación, pero teniendo en cuenta que esta parte la tenemos hecha y estamos produciendo. Claro, aquí abriríamos otro pequeño Otro. Está lleno de melones esto. Sí, que yo siempre digo que lo que tú llamas inversión, yo lo llamo herramientas. Es decir, lo que tú has dicho, para crear el prototipo de tu primer producto, ¿vale? Tú has dedicado unas horas para crear, para inventar, para diseñar. Esas horas no se las puedes aplicar al primero, ni al segundo, ni al tercer producto que vendes, porque entonces nunca sería viable, porque las horas de creación son muchas. Entonces, eso es una herramienta que tú has creado que la tienes que repartir entre todos los productos. Sería un poco como el coste del negocio. Okay. Ese tiempo... Decimos palabras de estos, hay que imputarlo de alguna manera. Imputar es repartir, es decir, tú tienes un coste, 1000, tienes 100 productos, pues es 10 para cada uno.
eso es imputar. Ujú. Entonces, esas horas de creación, de diseño del primer prototipo, pues esas horas no se las puedes aplicar al primer producto que vendas, Claro. porque imputarías todo a uno, no tiene sentido, lo tienes que repartir por ejemplo, si lanzas una temporada y esa temporada pues haces 100 unidades, pues entre las 100 unidades que Mm. lanzas esa temporada. Déjame hacer un paréntesis. Cuando hacemos un producto exclusivo para una sola persona y personalizamos, esto sí que se imputa Correcto. en ese producto, porque es una cosa exclusiva. Por lo tanto, que siempre lo recuerdo, cuando hacéis personalizaciones, se tienen que cobrar más, aunque a ti te sea fácil poner la tela A, la tela B, el brillante A, el brillante B. Es una personalización que quiere una atención al cliente, que quiere un cambio en la producción y por lo tanto no optimizas de la misma manera. Y aquí sí que toda esta parte va toda a ese producto. Totalmente cierto. La personalización, esa creación o esa inversión en creación, sí que va solo a un único producto, porque es único para un cliente que te lo ha pedido bajo demanda personalizado. Sí, sí. Y quiere esa Eso exclusividad. quiere esa. Por lo tanto, si quiere exclusividad, mmm, se supone que le da valor a esa Sí. exclusividad, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos todos esos costes y que los hemos repartido, imputado por unidad de producto que creemos que vamos a producir y vender, Ujú. ¿vale? Tenemos un coste unitario, Sí. que es el valor objetivo de ese producto. Vale. Hasta aquí, bien, lo tenemos fácil, es un precio objetivo. Y por Correcto. debajo de esto nunca podemos vender. No debemos. No debemos, porque si no estamos poniendo dinero, o sea, si vendemos por debajo de este precio, en realidad nos estamos sacando el billete de nuestra cartera y dándoselo a nuestro cliente o a nuestro comprador. Yo digo, estás quitando el pan a tus hijos en realidad. Bueno, si tienes hijos y si Te no lo te lo estás, estás te lo estás quitando. quitando a ti mismo. Es, Y podríamos marcar esto como precio mínimo viable sí, en es una primera el, etapa, por ejemplo, de testeo. ¿Es posible? sí, o sea, ese es tu precio mínimo, ya lo has dicho muy bien. O sea, es como tu línea roja, que se puso muy de moda hace 2 años los políticos. Es tu línea roja, es decir, tú por debajo de ahí tienes que conocer muy bien ese número, porque puedes decidir en un momento dado arriesgarte, pero tienes que saber que por debajo de esa línea roja estás perdiendo dinero. Claro. ¿Vale? Y, Puede ser y, y una si, decisión. y si te mantienes en esta línea roja, diríamos que somos autoempleadas, ¿no? O Sí, autoempleados. sí, tu negocio está sacando una rentabilidad cero y el handmaker está ingresando solamente el sueldo que se imputa en Ujú. las horas, Vale. pero solamente el sueldo, ningún beneficio. El Claro, negocio no está teniendo beneficio. no hay, claro, no hay visión de negocio en realidad. En realidad no, porque la lógica es que cuando creas un negocio, frase muy dicha, no es una ONG. Sí, yo lo Entonces, digo mucho. el negocio necesita los beneficios para ser sostenible, porque esos beneficios son lo que le van a permitir al negocio seguir creciendo, seguir adoptándose el entorno, seguir creando productos nuevos, seguir intentando captar clientes nuevos, estar vivo. A mí me gusta muchas veces también hacer la comparación de este negocio y decir, es como en nuestra economía personal tenemos un cojín de emergencia y una base por cualquier cosa que pueda pasar porque tenga que invertir. Un negocio también tiene que tener este cojín. Sí, porque pasan cosas. Es decir, de repente un día se te rompe la máquina de coser y pasa, y Claro, y ese pasa. día, O ese mes te vas a quedar sin sueldo. Claro, tú estamos, estamos en 2022. Los precios de los materiales, de la gasolina, de la luz, nos han estado subiendo, 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 subiendo durante todo el año. Si tú has calculado tus costes basándote en unos precios y de repente te van jugando los proveedores con los precios,
como solo estés en la línea roja, en ese precio mínimo viable, a la mínima que alguien te toque algo, te desmonta. Totalmente, totalmente. Entonces, Necesitamos beneficios para poder crear un cojín o una tesorería, ¿no? también. Y que nos permita pues, hacer inversiones, arreglar una máquina o incluso pagarnos una paga extra si O queremos. desarrollar el negocio. Es decir, yo siempre digo que los handmakers tienen una doble vía de ingresos cuando tienen un negocio. Cuando se ponen el gorro de empleados, Ujú, ¿vale? Sus ingresos son el salario, ¿vale? ujú. Pero cuando se ponen la gorra de dueños de negocio, de emprendedores, De CEO. sus ingresos vienen a través de los beneficios del negocio, de esa rentabilidad. Vale, ¿Y qué es esa rentabilidad? El valor objetivo que hemos calculado a través de los costes, su diferencia con el precio de venta. Es vale. decir, si Pues el valor... abordemos el precio de venta. Ahora, ¿cómo? O sea, tenemos esta base que quiero que ha quedado clara. ¿Cómo vamos a este precio de venta al público para realmente poder generar este beneficio y hacer que realmente sea un negocio y rentable? A ver, para calcular el precio de venta, no es la primera vez que me oís decirlo, no solamente hay que tener en cuenta la parte financiera, ¿vale? Ujú, Hay que tener mucho también en cuenta la percepción del cliente, la comunicación del valor de tu producto. sí. Es Yo- decir, tu coste objetivo puede ser 50. Imaginémonos dos handmakers cuyo coste objetivo es exactamente el mismo, 50 euros por producto. Pero uno sabe comunicar a su cliente todo el valor que le está dando y ujú. consigue vendérselo a 100. Y otro handmaker no tiene tan trabajada esa comunicación y esa conexión con su cliente, por lo tanto no lo puede vender a más de 60. Es decir, no todo es financiero, pero hay que tener una visión de conjunto. Yo cuando les explico a mis alumnas un poco pues mi base de mi metodología, siempre digo que todo tema finanzas, comunicación con la productividad en medio, porque para mí son tres pilares, hacen como un infinito, como un 8 que se va autoalimentando, porque Mm. claro, las finanzas tienen mucho que ver con el proceso que estás haciendo y este proceso va a influir en tu comunicación si eres capaz de o sea, comunicar este precio y este valor tiene mucho que ver con la producción, porque esto te va a mejorar todos tus procesos, tanto de comunicación como de finanzas, y a la vez, pues, retribuye a toda la parte de economía y de dinero del negocio. Y por lo tanto, siempre no van las tres partes nunca juntas, sino que van siempre entrelazadas y se van autorrealimentando en diferentes sentidos. Mm. Y uno de los pilares cuando me preguntan, que es la pregunta recurrente, Emma, ¿pero se puede vivir de ser handmaker? Y siempre digo, si tienes claro que vas a montar un negocio, sí. Y uno de los pilares es en saber comunicar esta parte subjetiva o el intangible, que diríamos en otros términos. Mm. Si tú sabes comunicar este intangible, este valor que le aportas de todo lo que hay detrás de valores, talento, belleza, puntos Mm. suspensivos, es aquí donde va a sustentar toda la parte de las finanzas. Pero claro, muy bien, sabemos comunicar, ponemos énfasis en este comunicar, pero claro, la gestión de la venta es muy compleja. No hablaremos de otro día de venta, Bueno, pero Emma, en realidad hemos hecho una visión financiera de uno de los pilares para calcular el precio de venta. Yo creo que toda la reflexión sobre cómo influye el valor subjetivo, la comunicación y el cliente ideal en el precio de venta, igual lo tendríamos que dejar para otro episodio, porque si no puede que nos, sea un poco puede que estemos un poco demasiado. largo. Pues No hacemos lo esto. sé. Sí, no, Es una idea que te lanzo, porque hay veces que reposar los conceptos, reposarlos y después abordar el siguiente paso ayuda mucho.
Sí, esto es verdad. Es una idea que te lanzo, no Sí, sé. sí, sí. Es una cosa que hemos hablado. Lo abrimos, hacemos así. De todas formas, esto va a quedar publicado y podéis ir al próximo capítulo o episodio con Anne y vais a seguir, y si esto lo escucháis en temporada, os tendréis que esperar algunos días para escuchar realmente cómo trabajar y calcular todo este precio de venta al público. Hoy dejamos este podcast con el temazo de calcular el precio objetivo y de costes de un producto handmade. Hasta aquí, muchas gracias, Anne. Seguimos. El siguiente episodio tenemos precio de venta al público. Si os gusta lo que escucháis, podéis seguir a Anne Finanzas para negocios en en Instagram, y estoy a puntito de sacar la web. Bueno, pues a puntito de sacar Ya la os lo web. contaré. Ya lo anunciaremos a bombo y plataret, que decimos, y podéis encontrarme a mí en los negocios handmade en emmabover.com, o si no, en Instagram en Emmabover, fácil. Y allí os podéis suscribir a la newsletter, que muy pronto va a estar en marcha y dando píldoras y contenido importante y privilegios, evidentemente. Los que están siempre en la newsletter van primero. Pues eso, os esperamos en el próximo episodio. Un beso muy fuerte. Un beso.